Travesía andina. Pueblo de montaña, pueblo que te reciclas en ellas, mereces semejante regazo, porque si no las merecieras, valdría que fueras hacia las llanuras monótonas y muertas. Mira la montaña, tan próxima a ti como el seno al lado del hijo, y bébele la fuerza. Mírala en la mañana, en el instante del amanecer, y vivirás el día altamente, vivirás el día del Señor con majestad. Tienes una montaña, tienes un cerco de montañas erguidas, y ellas son una voluntad tenaz, una promesa que debe cumplirse de ennoblecimiento total. En la ventana del cosmos se siente la vida consciente que soy, y alrededor de toda esta gente se siente esa fuerza de unión. El universo nos mira de lejos, las estrellas liberan aires de hermandad. El universo nos mira de lejos, las estrellas liberan aires de hermandad. Y la verdad de nuestro creer proviene de siglos atrás. Sobrevivir libres y unidos, un mundo de amor y paz. 1791, por decreto supremo de don Ambrosio Higgins, es fundada la Villa Santa Rosa de los Andes, a los pies del Cerro de las Piedras Paradas. La verdad que la ciudad se crea como un lugar de recepción de la gente, de los viajeros que venían desde la actual Argentina, que en esos días era la provincia de Cuyo. El 18 de enero de 1804 constituye otro hito importante dentro de la historia de los Andes, de la historia de la joven Villa Santa Rosa, o Villa Nueva como se le denominaba en esos años. ¿Por qué? Porque podríamos decir que logra su independencia política del antiguo partido de Aconcagua, o sea, se separa de San Felipe y pasa a constituir un partido aparte. El obispo Francisco José de Marán crea la parroquia de Santa Rosa de los Andes para poder trasladar la parroquia que antiguamente existía en Curimón, se traslada entonces a los Andes. Cuando se firma el acta de independencia de Chile, llega don José Gabriel de Valdivieso y Maciel, que era el comisionado enviado para que tomara juramento de fidelidad a esta junta. El combate de los papeles está relacionado con la hermosa leyenda del Salto del Soldado, porque ahí se origina precisamente después ese combate, como los criollos huyen hacia Mendoza, son sorprendidos por las tropas realistas del coronel Quintanilla. Las tropas patriotas estaban a cargo de Nicolás Maruri y de Ramón Monilla, que eran dos oficiales de las tropas de carrera. Un soldado se rezaga y lo persiguen los realistas, los españoles, y desesperadamente en su viaje de huida hacia la cordillera no le queda otra más que antes que lo alcancen los españoles de saltar el precipicio, y lo logra hacer y continuar su vida. Sin embargo, los españoles no se atrevieron y hasta ahí nomás pudieron seguirlo, y por lo tanto pudo reunirse también este soldado criollo con el resto de los patriotas. Después de la huida del resto del ejército patriota hacia Mendoza, hacia la Argentina, viene todo lo que es el proceso de formación del ejército libertador. Bueno, en febrero de 1817 se logra un triunfo muy importante. Las tropas criollas, las tropas chilenas, por así decirlo, logran vencer a los realistas en Chacabuco. Mueren unos 500 efectivos realistas y solamente 7 efectivos del ejército de los Andes. Púrpura sangre de la raza mía, cuajada en este trapo sacrosanto. Aquel raso de un cielo que se limpia, amparador y dulce como un manto. Blanco, Dios que ha descendido a vestir la desnuda cordillera.
Niño que lees, ¿me has reconocido? Yo soy la tricolor, soy tu bandera. Sí, en marzo de 1823 es elegido diputado don Juan Francisco Meneses, un sacerdote, un clérigo de vasta trayectoria en el ambiente nacional, y es una persona muy educada, una persona que enorgullece a la Villa Santa Rosa de los Andes por su participación y por su gravitación que tiene en el acontecer nacional. El 31 de enero del 26 el país sufre una nueva reorganización territorial, y en ese caso el departamento de los Andes ocupaba toda la ribera sur del río Concagua hasta Yayay. O sea, era un vasto territorio, todo lo que hoy día es San Esteban, Santa María, todo eso estaba como San Felipe. Existía también el departamento de Putaendo en esa época. Las casas de correo, más que importancia para el desarrollo de los Andes, tienen una importancia fundamental para la ruta. Esas 4 casuchas habían sido construidas a partir de 1765 aproximadamente, y ya con el paso de los inviernos estaban en algún estado de deterioro. Son reparadas a objeto de facilitar tanto el tráfico de la correspondencia como de los viajeros. En esos días se había intensificado el comercio con la Argentina, y por supuesto había que dar alguna facilidad para las gentes que lo ocupaban. En 1831 llega a los Andes huyendo de la persecución del dictador Rosas en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, quien luego fue presidente de la República en Argentina. Aquí se le da trabajo y logra ejercer como profesor o preceptor, como se le llamaba en ese tiempo. Es después contratado por el gobierno chileno en el tema de educación. El día 2 de abril del 1851 se produce un terremoto muy fuerte acá en la zona que provoca bastantes daños en los Andes. Pero sí, la iglesia parroquial quedó totalmente cuarteada, constaba de 2 torres, en muy mal estado, su techo, muros, etc. En 1851 se crea un dispensario en la ciudad de Los Andes, en la Villa Santa Rosa de Los Andes, aunque aún no alcanzaba el título de ciudad. 3 años después, en 1854, logra levantarse una edificación en la cual empieza a funcionar con el mismo nombre, incluso de ahora, el Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Este edificio, el primero, se ubicó en la antigua Avenida del Progreso, que es la Avenida Argentina, o Avenida del Recreo. En el 31 de julio de 1865, el presidente José Joaquín Pérez firma el decreto que otorga el título de ciudad a la Villa de Santa Rosa de los Andes. Esa había sido una gestión principal del gobernador de los Andes, don Epifanio del Canto y Alderete. Eso fue muy importante porque los Andes, digamos, podríamos decir que alcanzaba la mayoría de edad. En 1866 los Andes por primera vez tiene un periódico, fue el Cóndor de los Andes. Empieza lo que sería toda una trayectoria periodística de los Andes, pero increíble, porque la cantidad de diarios que se suceden son muchísimos. En el 72 el ferrocarril había llegado hasta San Felipe, y en el 74 llega hasta acá, hasta la ciudad, y con eso queda unido los Andes al resto del país vía ferrocarril. Lo importante fue que eso sentó un punto de inicio a un progreso mayor, que era el de poder unir los Andes hacia Mendoza. En 1885 se inaugura con pompa y brillo, con mucho entusiasmo, el puente David García. Su posición muy estratégica para la ciudad de los Andes. Generalmente había que someterlo a reparación, y con las crecidas de las lluvias ese puente muchas veces fue barrido por las aguas. Bueno, el 18 de septiembre de 1886 se funda oficialmente la institución de bomberos en los Andes. Don Darío de Sopatrón Cañas fue un hombre muy importante, era muy joven en esa época, y él impulsó, digamos, la inquietud de algunos vecinos de los Andes, entre ellos Domingo Bonelli, don Honorio Rosende y otros más que tenían, el doctor José Ramón Meneses también, que tenían mucha inquietud por fundar en los Andes un cuerpo de bomberos. Entonces crean el cuerpo de bomberos oficialmente el 18 de septiembre del 86. Ese día ellos marchan con su director a la cabeza, que fue Darío de Sopatrón Cañas, por la plaza. Y lo primero que hicieron fue comprar una bomba de palanca, ¿no? Ellos crearon lo que se llamó la bomba Andes. Ese era el cuerpo bombero, la bomba Andes.
que es la antecesora directa de tanto de la primera como de la segunda compañía. A fines del siglo, en 1896 más o menos, ellos compran una bomba Merriweather de vapor que duró hasta 1916. En esa época el Cuerpo de Bomberos compra la actual bomba Cucha, ¿no? Se llama Cucha porque había sido donada por don Agustín Edwards en Valparaíso, pero no al Cuerpo de los Andes, sino a una bomba de Valparaíso. El Cuerpo Bombero de los Andes le compra en 1916 la bomba Cucha. En realidad, mire, yo tengo el orgullo de haber sido bautizado por la Cucha. Porque en esos años no teníamos bomba automóvil. Así que yo me bauticé frente a la plaza. Cuando frente a la plaza todavía no existía ni el pavimento. La Cucha y un carro portaescala de la segunda era tirado por caballos de un señor que tenía barraca que se llama Casarino. Entonces cuando sonaba la bocina, ellos venían aquí a la bomba a sacar los carros y los cocheros cuando había incendios arrancaban porque a veces tenían que ir a buscar los caballos los cocheros. Y el cuartelero, antes de tocar la bocina, encendía, digamos, el fogón de la Cucha. Porque en la parte de atrás de la Cucha hay un desplayo grande que lleva piedra, con carbón de piedra. Y cuando nosotros llegamos ya estaba echando humo ya tenía algo. Así que partíamos ya de aquí con el fogón encendido de la Cucha. Fueron estos incendios tan grandes que hubieron en los Andes. Uno que fue del Hotel Sudamericano, que queda allá en la estación del ferrocarril al lado, porque antiguamente, digamos, la combinación llegaba al mismo hotel. La gente se bajaba en el hotel. En aquel tiempo salían los carros, llegaban a la estación, y entonces en la estación de aquí del ferrocarril tenían una rampa y subíamos los carros arriba de los carros planos. Entonces los carros planos partía el tren para la cordillera al Hotel Portillo que se quemaba. Y prácticamente para el campo casi no podíamos ir, lo único que podía ir era la Cucha y nosotros partir en algunos coches de Victoria, en fin, qué sé yo. Y yo era el ayudante de Gemelo, porque nosotros trabajamos en Gemelo, que tiene 2 salidas, y le poníamos otro gemelo más a cada una de las salidas, para que tuviéramos 4 mangueras, 4 salidas. Pero era tan fuerte el calor del incendio que nosotros estas casacas que teníamos, que eran de cuero, a propósito de todos los uniformes antiguos los comprábamos nosotros. Nos colocábamos una toalla blanca, que la toalla blanca prácticamente como se mojaba un poco, digamos, con el agua, y la colocábamos aquí para el humo. En 1917 llega también al Cuerpo de Bomberos de los Andes la primera bomba automóvil, ¿ya? Esa fue una bomba Delage francesa. Esa bomba subsistió por largos años y era el carro mortuorio que se ocupó hasta el final en los Andes. En 1887 se desata la peste del cólera. El primer caso se registra en el mes de enero y ya la gran mayoría de casos son a mediados de febrero, en que en los Andes en un solo día mueren, alrededor del día 14 mueren 32 o 35 personas en un solo día. El 5 de abril de 1889 se recibe en los Andes la visita del presidente José Manuel Balmaceda. Balmaceda, una de las primeras cosas que hace fue poner el clavo inicial de la línea del ferrocarril trasandino, con lo que se inauguraban los trabajos de construcción del ferrocarril. Madre, cuando sea grande, ¡ay, qué mozo el que tendrás! Te levantaré en mis brazos como el viento al alfarfar. Yo no sé si haré tu casa, cual me hiciste tú el pañal, o si fundiré los bronces, los que son eternidad. ¡Ay, qué hermosa cosa haría
tu niñito, tu titán, y qué sombra tan amante de tu alero va a viajar. En 1891, durante la revolución del gobierno de Balmaceda, el batallón Camus ingresa a la ciudad de los Andes para tomar participación en lo que son las luchas de la guerra civil del gobierno de Balmaceda y que terminó finalmente con el suicidio de este presidente Martí. Don Juan Clark les puso el ferrocarril a disposición para traerlos desde el Salto del Soldado hasta los Andes. La emulsión de Scott es un producto creado por la industria química Scott de Estados Unidos, Nueva York. Esta industria tenía una gama de diferentes productos, pero el que tuvo una campaña publicitaria muy importante a nivel mundial incluso fue la famosa emulsión de Scott, que era un jarabe, un tónico. Este aceite de bacalao, la idea fundamental era que mejoraba el apetito de las criaturas, de los niños de esa época. La campaña publicitaria de esta emulsión es precisamente el hombre del pescado, como lo conoce la gente, que es un pescador con un bacalao. Se vendía en la antigua farmacia Esmeralda, que estaba situada frente a la plaza. Siempre la imagen del hombre pescado estaba al lado de una pesa, una romana, donde la gente iba a pesarse. En abril de 1902 se inaugura en la cumbre del cerro que actualmente conocemos como la Virgen y que en ese momento era el Cerro de las Piedras Paradas, la imagen de la Virgen que se dio en llamar la imagen de la Virgen del Valle. Por iniciativa del párroco de la época se había adquirido esta imagen en París, en la Casa Raff. El párroco era en esos días don Quiterio Quesalaga. El 10 de julio de 1904 también es una fecha muy importante para la historia de la ciudad de los Andes y sobre todo para lo que es la historia educacional, porque ese año se logra fundar el primer liceo de hombres en la ciudad de los Andes. El primer rector de ese instituto es Maximiliano Salas Marchand, que estuvo dentro de los fundadores, 10 de julio de 1904. El 13 de marzo de 1904 se inaugura en la cumbre del Paso del Bermejo, justo en el límite, la estatua del Cristo Redentor, una estatua en bronce, obra del escultor Mateo Alonso. La imagen se puso como una manera de sellar la paz entre chilenos y argentinos. Se desplomarán estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. El 16 de agosto de 1906, aquí en los Andes, terremoto afecta, provocando daño de cierta magnitud a la gobernación provincial. Sufre daños importantes el antiguo Hotel del Comercio, donde hoy día está el edificio de la Municipalidad de los Andes. Parte del Hotel del Comercio es usado por la Sala de Consejo, que está en el sector de la calle Papudo. El estadio trasandino, que está en la avenida Hermanos Clark, frente a la aduana, es parte de la historia de la ciudad de los Andes, entregó muchas satisfacciones. Allí se vivieron jornadas inolvidables, no tan solo del fútbol, sino que revistas de gimnasia, actos culturales, artísticos, recreativos, algunos circos, espectáculos como Cocoliche y otros llegaron en su época a ese estadio trasandino que realmente está impregnado en el corazón de familias no tan antiguas, porque estamos hablando de hace 40 años atrás. Todo el mundo, que todos los andinos hemos pertenecido al Club Trasandino, porque sabemos que aquí el filántropo andino que tuvimos, don Eduardo Besamat, que en paz descanse, fue el que donó el terreno para que se fundara el Club Trasandino, porque el molino de él está al lado allá. Trasandino era los Andes. Si Trasandino deportivamente es uno de los equipos más antiguos del fútbol chileno, data del año 1908. A poco de crearse el ferrocarril trasandino ya estaba este club deportivo. Fue uno de los fundadores de la segunda división. Fue un protagonista permanente siempre en todas partes del fútbol profesional, y en cualquier lugar de Chile donde se hablaba de Trasandino, la gente lo asociaba con el club deportivo. Lo mejor que hemos tenido. Así es. Y estuvo hasta Zamorano, ¿qué más? Para muestra un botón.
Si Zamorano estuvo aquí, ustedes no lo sabían, Los Andes tuvo la suerte de tener al menos la alegría de estar 2 veces en primera división, una con Trasandino y otra con Cobrandino. El 5 de abril de 1910 se inaugura finalmente el ferrocarril trasandino, una sentida aspiración de ambos gobiernos. Por primera vez queda unido por ferrocarril Chile con Argentina. El viaje que originalmente antes con coche se demoraba 5 días, ahora se demora 12 horas desde los Andes a Mendoza. Y con esa locomotora, con la 3508, una locomotora a vapor Mikado, se demoraba al menos que una máquina eléctrica a Río Blanco, con la combinación. Corría cerca de 80 kilómetros en la recta, la locomotora a vapor. Pero son 2 clases de locomotoras, la locomotora de cremallera y las locomotoras de cremallera que son lentas, 14 kilómetros en la cremallera, 25, 30 kilómetros en la sencilla. En la zona alta de la cordillera, dígase kilómetro 34 de Río Blanco, frente a la escuela de montaña, ahí se iniciaba la cremallera. Una corona que tenía debajo la máquina, la locomotora, y adentro de los rieles, en el medio de los rieles, habían 3 barras de acero. Entonces sectores que eran muy pronunciados en altura, enganchaba los dientes de la máquina y ahí ya el maquinista empezaba a acelerar, iba subiendo, hasta ciertas partes, no todo el trayecto de ese ferrocarril era con cremallera, hay partes que quedaban lisos, sin cremallera. Nosotros teníamos un rotatorio y teníamos arado para ir a despejar la vía. Y cuando iba con 2 locomotoras a vapor y una eléctrica, lo empujaban. Tenían que llevar 2 fogoneros y entre los 2 le tirábamos palas para adentro. Llevaba una hélice, tenía una tobera donde tiraba la nieve para afuera, cuando la nieve estaba muy alta. Y habían días completos que no se avanzaban ni 2 metros. Y cuando se pasaban los túneles había que tener harto aguante. En un túnel donde no se veían ni las manos adentro, se desaparecía la luz que llevaba la locomotora, porque el humo tapaba todo y el calor también. El fogonero de patio era para andar en la locomotora que andaba en el patio del ferrocarril trasandino y tirarle paladas de carbón para adentro. Y armar los trenes porque llegaba madera, llegaba vino, llegaba de todo aquí al ferrocarril. Hubo un momento que en el patio del ferrocarril trasandino no había dónde colocar madera. Llegó una época que llegamos a correr 10 trenes diarios. Daba la vuelta el día y la noche corriendo trenes. De aquí de los Andes, Tabicuya, después estaba el Río Blanco, pero también en el 28 también se habilitó eso. Del Río Blanco ya lo íbamos directo al 44, y ahí sacábamos vía libre, pero eran paraderos. Y ahí estaba Juncal, en Manos Claras, y ahí nos íbamos a Portillo, y de ahí a Portillo a las Cuevas. Primero corrían trenes, con coches de pasajeros, de primera clase solamente. Llevaba un coche salón, un buffet muy bonito, llegaba con trocha ancha, y después se le cambiaban los zapatos que le decíamos nosotros, los boyes, y salía a la cordillera con 3 changos. No teníamos que subir, nos llevaban en esa góndola a tomar servicio ahí a Río Blanco. Las motocarril y el autocarril, había un autocarril también. Otras veces se salía con máquina diésel hasta Río Blanco y ahí se esperaba que llegara el otro tren de arriba de las Cuevas, cambiar la máquina y se cambiaba en Río Blanco. Y entonces el tren seguía subiendo después con máquina eléctrica, nuevamente se pegaba la vuelta a las Cuevas otra vez.
Corcel de fierro ya viene cabalgando entre los rieles dormidos, surcando las laderas, atravesando la frontera, cuando boca oscura, devorando tu carrera, aquel oscuro túnel y el frío atenazando hasta los tuétanos. Tus ventanas traslúcidas traspasaban el azul del cielo, del misterio, y el verdocino fulgor de naturaleza pincelada. Los ríos fueron tu espejo, el resplandor de tu hermosura, el perfil de tu costado. En el recuerdo se quedaron próceres que en tus faldas se acunaron. Corcel de fierro, aún resuena el nítido sonido del cabalgar del silencio, aún recobrando vida. Te rendiremos los honores de tu renacimiento. A fines de febrero de 1911 llegan a través del ferrocarril trasandino a los Andes 4 hermanos maristas. Uno era el hermano Andrés Argentiniuson, un francés. Recuerdo gratísimo de Héctor Chacabuco, de los hermanos, el hermano Meterio, el hermano Eulogio, el hermano Donato. Una enseñanza muy significativa, muy especial. El colegio se funda en el primer convento que habían tenido los agustinos de la Asunción. Posteriormente, en el año 46, se inicia la construcción del edificio actual de los maristas al frente, en terrenos donados por el exalumno Eduardo Besamán. Gabriela Mistral era profesora de enseñanza secundaria. En marzo de 1912 se encuentra en Antofagasta con que ella estaba nombrada para inaugurar, a crear el Liceo de Niñas de los Andes. Bueno, en 1912 los Andes es tocado un poco por la varita mágica de la cultura. Llega a los Andes a ser la subdirectora del recién fundado Liceo de Niñas. Inmediatamente que Gabriela Mistral se traslada aquí a los Andes, entra en conflicto por una sencilla razón, que no aceptaban que ella fuera una maestra sin título. Gabriela fue una persona que, siendo esencialmente autodidacta, porque ella no tuvo en ningún instante tuvo una formación regular, pedagógica, para ser profesora ni básica, ni secundaria, ni universitaria. Ella enseñaba a los peones de los fundos cercanos a Coquimbito, alrededores de los Andes, de las primeras letras. Coquimbito tiene una característica que es muy similar, si nos ubicamos con un Coquimbito donde no había locomoción, no había calles pavimentadas, no había luz eléctrica. Era muy similar al lugar donde ella había vivido y donde ella había tenido su educación básica. Y por eso, además, la visión de la cordillera, que ahí es mucho más bravía, mucho más fuerte. Estas rutas no tienen nada de otros senderos nuestros. Es sonrosada su tierra, y en graciosas curvas cortan el campo y ascienden los oteros, divinamente suaves, dilectamente hermosas. El ultraje no admiten en su tapiz sedeño de pies plebeyos, que enhuella su cinta rosa a tener los ojos fatigados de ensueño, decir de selección y marcha melodiosa. Tal como en otros tiempos, yo extranjero lo miro, huésped extraño dentro de mi país de vigor. Quizás no lo comprendo, sin embargo, lo admiro. Para Gabriela Mistral, ella lo dijo en varias oportunidades, que su tierra natal era los Andes. Es decir, recibió todo lo que ella aspiraba. La dejaron ser la maestra que quería ser. Al mismo tiempo, su poesía brota, se escribió acá, los sonetos de la muerte. En consecuencia, ella en su permanencia en los Andes formó parte del cuerpo de colaboradores del diario Mercurio de Antofagasta en ese tiempo, y publicaba con bastante frecuencia. Pero lo que más importaba también fue el diálogo que tuvo con Pedro Prado. Yo tengo acá un testimonio donde Pedro Prado dice lo siguiente: la conocimos en la calle Las Heras, cerca de Membrillar, en una casita modesta, de gruesos paredones y muchas flores con alas.
después en Coquimbito y por último en su Isla de Oro, donde hizo una extensa vida intelectual en compañía de Barak Canú de Bon, de Ramón Fernández y su distinguida esposa, la genial recitadora señorita de Simone, quien le daba colorido y luz a sus magníficos versos. Y estuvo hasta 1918, es decir, son 5 años y medio, 6 años, donde tuvo la tranquilidad, las condiciones, ese contacto que tiene don Manuel Guzmán Maturana con don Pedro Aguirre Cerda, llegan hasta Gabriela Mistral para pedirle que le facilite, que le mande, que le ponga a su disposición poemas referidos a los niños. Don Pedro Aguirre Cerda era diputado por la circunscripción y anteriormente había sido profesor. Olvidaba mencionar, por supuesto, a un andino como el presidente don Pedro Aguirre Cerda, que vivía en Pocuro. En 1919, Juanita Fernández Solar llega al humilde convento de las Carmelitas Descalzas en los Andes a integrarse como una novicia más. A pesar de la pobreza del recinto, ella llega por ferrocarril a los Andes y le gusta precisamente la pobreza de ese convento y decide quedarse en él para llevar a cabo su proyecto de vida junto a la fe religiosa, la fe católica. Mi vida será la del cielo. Viviré ya solo en Dios y por Dios, sin mezcla de criatura alguna. Mi ocupación será orar por el mundo, salvar las almas por la oración. Seré una pobre carmelita a quien despreciará el mundo, pero solo me acordaré del mundo para rogar por él. Y en 1920, luego de haber sido religiosa por muy pocos meses, ella fallece entonces en estado de santidad en el convento de las Carmelitas. Ella en ese año da motivos suficientes como para ser consagrada finalmente como la primera santa de Chile. Víctor Gatica Ferreira, pastor presbítero. Mi papá llegó a los Andes en 1919. Él venía enviado por Mr. Huber, el que lo hizo un diácono a él, el que lo ungió, porque Mr. Huber era un gran misionero que venía de Estados Unidos, y él fundó la iglesia pentecostal. Luego le envió una carta que se trasladara acá a los Andes porque aquí había necesidad de extender la obra, de seguir con el Evangelio. Nos reuníamos los días domingos a predicar en la Plaza de los Andes. Todos los evangélicos se hacían un círculo para cuidar al que estaba predicando, porque siempre llegaban piedrazos o llegaban palos por otros lados, y el que predicaba quedaba al medio. Entonces mi papá estaba predicando con todo el fervor del evangelio que tenía él. El teniente carabinero entró a la Plaza de Caballo y lo tomó 2 veces de un brazo, se metió por entre los que estábamos ahí, y nos hicimos a un lado y lo sacó, y los demás le seguimos hasta la comisaría cantando. Pasábamos por la misma iglesia y cantamos, nosotros con gozo nomás, nada de miedo. En 1974 falleció mi papá. Las 4 iglesias católicas hicieron duelo también, tocaron la campana cuando íbamos pasando con el cortejo por el centro. El regimiento mandó la banda de guerra y llegamos al cementerio también tocando la banda con los viejos estandartes. Bueno, no teníamos cementerio porque el cementerio general era cementerio católico y para los evangélicos no había cementerio. Entonces había un terrenito que era como una casa grande con pura tierra así, y ahí se daba permiso para... Ahí se sepultaban también los que se suicidaban, los que hacían crímenes, todo eso. Ahí iban ellos y nosotros también. Pero lo hacíamos con todo gusto porque, total, no sé, bien poco se nos daba a nosotros. Estábamos felices de ser evangélicos. Los Andes, como primer puerto terrestre de Chile, ha sido el primer anfitrión que ha tenido el privilegio de recibir a grandes personalidades ilustres.
Como ayer y como mañana, yo he dejado una tierra que era dulce sin saber por qué y me he echado por el mar. Como ayer y como mañana, yo sin esperanza, parezco lanzarme por los caminos siguiendo una arrebatada esperanza. Un día de sol que era dulce me pareció llagador y hostil al paisaje de montaña y lié mi tesoro más leve como una valla. Todo lo he dejado, pero ¿en busca de qué voy? ¿Para qué andar con los que buscan si en verdad se renunció a buscar ya para siempre? El 6 de septiembre de 1925, por el ferrocarril trasandino, llega a los Andes el príncipe de Gales, que era Eduardo de Windsor, el hijo mayor del rey Jorge V de Inglaterra y que era el heredero del trono británico. Eduardo pasa rápidamente por los Andes, desciende, saluda a las autoridades. Y en ese recorrido le tocó, no sé si para suerte o mala suerte, pero le tocó presenciar una pelea al cuchillo. Cuando llegó el príncipe de Gales, calcula usted, que se agarró con su comitiva. Una pelea al cuchillo. En 1936, una nueva tragedia enluta al ferrocarril, el ferrocarril trasandino en esta oportunidad. En que en el kilómetro 56.700 mueren 3 personas, don Pedro Jardine Young, que era ingeniero del trasandino escocés, don Zacarías Navarro, un hombre casado de 11 hijos, que era el segundo a bordo ahí en ese momento, y don Adrián Ponce, que era capataz. Nos encontrábamos con mi madre aquí en los Andes, porque ella bajaba en el invierno, y estábamos en la casa donde vivíamos nosotros en Rodríguez, y un día jueves, lo tengo muy presente, sabíamos nosotros que estaban trabajando, y en la noche nos vinieron a avisar que no había sido encontrado mi padre. Ellos andaban en ese día, habían salido a cortar nieve, se llamaba, con el arado. Y el ingeniero, mi padre, que era inspector, y Adrián Ponce, que era el jefe de cuadrilla, un capataz que se llamaba. Y entonces le dice el ingeniero, don Zacarías, ¿por qué no vamos a mirar a ver si acaso podemos pasar este rodado que hay ahí? Entonces él le dijo, bueno, vamos. Y él le dijo al cabo cuadrilla, oye, guatón, vamos. Y se fueron los 3. Y al salir el túnel el 11, se perdieron los rastros de ellos. Se demoraron mucho tiempo, entonces mi hermano, que era el que estaba a cargo de eso, había quedado en ese instante, le dice, vamos, gallos, para allá a echar una miradita. ¿Qué es lo que pasó? Y siguieron los rastros, pero resulta que lo encontraron hasta la salida del túnel. Cruzaron el rodado ellos, por si acaso ellos habían pasado para abajo y habían ido a dar cuenta al campamento del kilómetro 55, que era otro campamento que había más abajo. Y se encontraron con que no había huella. Y fueron rescatados 2 días después. El 12 de agosto del 41 sucede la tragedia más importante en cuanto a cantidad de muertos del ferrocarril. Sin duda las laderas no podían contener más nieve y se desencadenó una gigantesca avalancha desde el sector del Cristo Redentor hacia lo que era la recién inaugurada estación del Trasandino en Caracoles. Es destruido el campamento de vías y obras, las instalaciones de carabineros, la aduana y la misma estación. 4 días después se logra rescatar a un carabinero, Marcelino Tapia, con vida. Y 7 personas perecieron en esa tragedia. En este día triste, día de recuerdo para mi alma llena de pasado, fiel hasta después de la muerte vengo a ti. Es el doloroso aniversario de tu partida, y no cabía en mí ningún pensamiento que no fuera el tuyo, y no cabía en mí otro acto que el de visitarte. Heme en tu morada, bella se me presenta como su alma propicia a los meditativos.
con su soledad propicia a los hoscos, con sus sauces agobiados, propicios a los tristes. Tú la buscaste porque era todo eso. Bueno, las bellezas naturales de la cordillera siempre llamaron la atención, especialmente de los viajeros que usaban la cordillera en esa época. Y alrededor del 1930 hay una comisión de la sección turismo del Ministerio de Fomento, que es enviada entonces a reconocer terreno ahí en el sector de la Laguna del Inca, en Portillo, para ubicar un buen lugar para proyectar la construcción de un hotel en ese lugar. El proyecto original se vio retardado por la Guerra Mundial en el año 39 hasta el 45. Y luego de eso entonces se empieza a construir el hotel actual, que es entregado al uso en 1949. El hotel en principio perteneció al Estado y luego entonces pasa a ser propiedad de capitales norteamericanos hasta quedar en posesión y propiedad actual de Henry Purcell. En el periodo del año 1947 a 1950 nació, digamos, el escudo de la ciudad de Los Andes. El escudo refleja todo lo que es la ciencia heráldica, el uso de los símbolos, los blasones. Ese escudo es modificado en el año 1987. Se le incorpora una estrella, y esa estrella que se incorpora entre el sol y la rosa es en homenaje a la primera santa chilena, en este caso en homenaje a Santa Teresa de los Andes. Bueno, a fines de la década de los 40 se comienza entonces a demoler la torre de la segunda iglesia parroquial de los Andes y se construyó entonces a partir más o menos de los años 57, 56 la iglesia actual, que se inaugura alrededor de 1963. La colina es suave, tiene algo infantil la colina. La bordan vidas gentiles, trigos blondos, hierba fina. Solo los fuertes treparon la montaña de agria falda. Todos ascendieron a esta por su curva y dulce espalda. Fingen cabeza de niño sus formas redondeadas, o el juego que hizo un enano con arenitas doradas. El Cine Teatro Andes también fue un aspecto importante dentro de la sociedad de los años 50, de los años 60, de los años 70, y se constituyó en un centro de actividades donde habían funciones de matiné, vermú y noche y prácticamente tablero vuelto. La galería, parte alta y baja. Lo más que venían ricos aquí, pobres arriba, más pobres allá arriba. Pero cuando estaba calladito aquí, tiraban la talla, y aquí se enojaban, tiraban cosas para abajo y arriba se portaban re mal la galería, eso sí. Incluso muchos iban no tan solo por la película, sino que por los agregados que esto significaba, ir a ver el noticiario Emelco, el de Chile Films, y saber las noticias, aunque eran con 15 o 20 días de retraso, pero tener la posibilidad de saber lo que estaba sucediendo en Europa, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. La unidad familiar primaba sobre todo cualquier otro tipo de entretención del día libre del papá, la mamá, los hijos. Y salíamos a algún lado, si tenía un cacharrito, salíamos todos en el cacharrito, si había que ir en alguna parte en un coche Victoria de aquellos años, donde habían 34 coches Victoria en la Plaza de Alma, por el lado de Maipú, y seguían por O'Higgins. Entonces yo tomaba un Victoria y salía con la familia a su vuelta, que íbamos para el lado de San Esteban, que íbamos para el lado de Calle Larga, íbamos a saludar al compadre tanto, etc. Había mucha vida familiar.
Entonces mi padre compró un coche Victoria, el coche número 21. Empecé yo a trabajar en el coche Victoria. Me instalaba en la plaza y como todos los coches, habían más de 50 coches. Y en cierta oportunidad, un día, el que llegaba a la punta recibía los llamados telefónicos. Y llaman del Hotel Continental que había unos pasajeros para llevar a la estación Trasandina, que iban a viajar a la Argentina. Me correspondió a mí. Y yo fui. Cargaron de maleta el coche y enseguida aparece una damita muy bonita, muy mononita, como una muñeca. Y yo supe que era Libertad Lamarque. Andaba con su esposo Alfredo Malero, caballero más alto que ella. La fui a dejar al ferrocarril Trasandino y ella dijo, ay, qué niñito que es, pero sí es un niño, dijo. Y me dio varias monedas. Bueno, desde antaño, tal vez desde la época de los 20, 24, tal vez empezaron a celebrar muy activamente aquí en los Andes las fiestas de la primavera. Primavera, decía una canción que decían los que se decían, primavera, primavera. Toda la juventud concurría a la plaza, la gente formaba comparsas, se disfrazaban, etc. Y en medio de un ambiente de sana alegría, música, de veladas bufas que se hacían en el antiguo teatro de los Andes, ahí en la calle Esmeralda, se vivían varios días de alegría. Fabuloso, con carros alegóricos y todo lo concerniente a eso. Muy bonito, muy bonito. Me recuerdo una vez que se disfrazaron de marineros con un barco y toda la ley, las chiquillas marineras y los cabros más lindos que el sol ahí. Y ellas les buscaban el ajuste. Ellas eran las que... Reconstruir lo que realmente destruye estos sismos. Hubo un sector del liceo que tuvo mucho daño, que no pudo seguirse ocupando, hasta que construyeron el pabellón de un piso que todavía existe, que en ese momento se pensó que iba a ser provisorio, un pabellón de 9 salas, que para los alumnos, como eran nuevas, comparadas con el liceo antiguo, el liceo viejo, como le llamaban, resultaban salas acogedoras. Claro, en marzo de 1970 concurren hasta los Andes el presidente chileno Eduardo Frei Montalva y el presidente argentino, el general Juan Carlos Onganía, para dar por inaugurada la ruta 60CH recién pavimentada desde los Andes hasta la frontera. Entonces la ceremonia esa principal se realiza en la Plaza de Armas en los Andes. Bueno, la historia de la radio en los Andes es muy rica. Es casi incluso un poco paralela a la historia de la radio a nivel mundial. Aquí, en los comienzos de este siglo, la empresa de ferrocarriles del Estado ya tenía una radio que le servía a ellos para sus labores, para informar del estado del tiempo, del estado de la ruta, de los peligros que presentaba esta ruta cordillerana. Era una radio que se escuchaba en una frecuencia alta, que significaba que los aparatos tradicionales de radio no captaban esa frecuencia. Ahora, la radio comercial propiamente tal, la radio convencional que conocemos, apareció aquí gracias a un señor que se llamó Rafael Grasso Fernández. Y la primera radio fue en la década del 30, se llamó Radio Iberia. Concretamente salió en el año 1932, incluso utilizando algunos de los primeros radioreceptores o transmisores, en este caso, que tenía la empresa de ferrocarriles. Nubes, os amo por insatisfechas. Fuisteis néctar y prados y huisteis siempre. Nubes, os amo la levedad y la lejanía. Si amáis el llano, nunca lo besaréis. Al viñedo rojo no le espiaréis la sangre. Si a mí me amáis, no me conoceréis el corazón amargo. Nubes, yo os amo la entraña con lágrimas.
El que os mira, cándidas, se olvida que subisteis del mar y vais amargadas, y que os vertiréis más rica que nosotros en dolor hasta la última lágrima. La Sociedad Industrial de los Andes era una industria de suma importancia para la economía nuestra. Era la principal fábrica de Chile de todo lo que de productos del cáñamo, o sea, lo que uno conoce por los cordeles, las pitillas, qué sé yo. Nosotros tejíamos ahí arpillera, saco, wincha para muebles, lona, loneta, coyunta, pasillo. Ahí se tejía de todo. Prácticamente repartían a todo el país, a Valparaíso principalmente y Santiago, porque había un camión que salía todos los días cargado con mercadería, todos los días. Yo fui la que fundé el sindicato, una de las 5 fundadoras, porque eran 4 hombres y yo era la única mujer. Tenía 18 años yo cuando fundamos el sindicato. Y lo más divertido era que todo el polvillo anereaban la semilla de cáñamo, la anereaban y salía un polvillo, que es la marihuana que hacen ahora. Y la iban a botar, entonces los chanchos se la comían, pues. Los chanchos botaban, pero unos montones. Los chanchos se enterraban comiendo y engordaban harto, pero pasaban durmiendo, pues. Claro, marihuaneados, porque nosotros no sabíamos eso. Pero engordaban los chanchos. Chile era una industria muy grande, tenía una población enorme, tanto de empleados como de obreros. Bueno, yo sentí una pena enorme, porque yo como andino, a mí me tocó cortarle la cabeza al Cela. Fue un remate, ¿cómo se llama? Judicial, que lo ordena el juzgado, y el juzgado nombra al martillero público. Así que yo martillé la sociedad industrial, la gerencia, todo eso. En 1978, fatalmente, para lo que es la historia del ferrocarril trasandino, se termina con el servicio de pasajeros, que se había mantenido prácticamente de la inauguración del ferrocarril trasandino, se termina y pasa solamente a cubrir un servicio de carga de productos entre Chile y Argentina, tanto de importación como de exportación. Voy a morir. Mi corazón marchito no puede ni cantar sus amarguras, y entre las sombras de una noche oscura se pierde del dolor mi agudo grito. Adiós, ingratas ilusiones mías, dulce ensueño que forjó mi mente. El destino me arrastra con su corriente hasta ocultarme bajo la losa fría. En 1980 se inauguró la construcción del túnel El Cristo Redentor, que pasa desde Caracoles hasta las Cuevas y que evita entonces el tráfico de vehículos a través de la peligrosa cuesta que había pasando por el Cristo Redentor. Con ello se incrementa pero considerablemente el transporte de carga rodoviario, y eso yo creo que sella definitivamente la suerte del ferrocarril trasandino. Tristeza en los detalles. En el conjunto, este cementerio es casi alegre, con la multiplicidad forestal de sus cruces y sus rejas claras. Los árboles entre estos ponen una nota ya melancólica, ya sonriente. Aquí, un grupo con la marcha negra de su duelo intenso. Allá, madreselva florecida, un álamo joven. Hay rejas festivas como una primavera. Guardando la muerte, son más bellas que si encerraran la vida misma. Me acerco a una de azul pálido. Por sus huecos asoman nardos blancos que perfuman su sitio y el de los muertos vecinos. Parece una cuna desbordando encajes. Sugiere la imagen de un niño o una virgen que fue bella, que fue amada y que por eso duerme bajo corolas odorantes. Ahora, a nivel de la comunidad local, indudablemente que era un acontecimiento que se esperaba desde hace mucho tiempo, porque el proceso de beatificación de Sor Teresa se venía trabajando desde el año 1947. Con nuestra autoridad apostólica declaramos
que la venerable sierva de Dios, Teresa de los Andes, pueda ser de ahora en adelante llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta en los lugares y el modo establecido por el derecho. Y luego de eso comenzaron ya a proyectarse varias cosas, y entre ellas el santuario que actualmente existe en Auco, el cual no estuvo exento de polémica, porque los andinos querían que ese santuario quedara en lo posible en el mismo lugar donde está ahora, donde nació espiritualmente Sor Teresa. El 25 de noviembre de 1987, una tragedia enluta al Cuerpo de Bomberos de los Andes, que cobra sus primeros mártires. Siempre para una institución perder 4 hijos, sobre todo jóvenes, llenos de vida, es complicado. La verdad es que en ese tiempo la primera compañía tenía un grupo de especialidades. Dentro de esa especialidad ellos tenían el rescate fluvial, donde todos eran expertos en el manejo del kayak, y el instructor que iba con ellos era campeón sudamericano de kayak. Lamentablemente el día que tuvieron que rescatar un cuerpo al río de una persona que se había ahogado, o estaba desaparecida, no sabíamos todavía si estaba ahogado o no, ellos se lanzaron a las aguas, y las aguas traían históricamente su mayor caudal en muchos años, lo que significó que la balsa se volcó y estos 4 jóvenes perdieron la vida. Y bueno, yo creo que los Andes nunca vio una ceremonia fúnebre tan importante porque vinieron bomberos de todo el país. Bueno, llegamos al año 1991 y previa a ello, el año 1990, empiezan los preparativos para la celebración del bicentenario de la ciudad de los Andes, la fundación de la ciudad de los Andes. Se hizo con la concurrencia de todas las fuerzas vivas de la ciudad, con la concurrencia de gente de todas las ideologías políticas, y realmente fue un orgullo para la ciudad. Eso culmina con un homenaje muy lindo que fue en la noche del 31 de julio, en que a las 12 de la noche se hicieron sonar simultáneamente las campanas de todas las iglesias. Un calendario lleno, pero lleno de actividades de todo tipo, podríamos decir, que culminó incluso la noche del 31 de julio con juegos pirotécnicos en la cima del Cerro La Virgen y lectura de homenaje. Y también se hizo el desfile el día 30, se había hecho el desfile oficial del Bicentenario en el sector de la calle O'Higgins, en los Andes, frente a la plaza, con la participación del presidente Patricio Aylwin. Eres la fuerza esbelta y altanera, eres vigía en las cumbres de mi tierra, eres símbolo pujante de la patria, eres el cóndor altivo de los Andes. Las nieves le hacen marco a tu silueta y desde
verte es impresionante. Eres el cóndor, simboliza nuestra raza. Eres guardián de libertad allá en los Andes. Los Andes, los Andes, guardián de libertad, eres los Andes. Los Andes, los Andes, eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre. Eres emblema de la unión y de la fuerza. Eres altivo y arrogante como el pueblo. Es admirada tu figura en todo el mundo. Eres el cóndor chileno, eres eterno. Las nieves le hacen marco a tu silueta y dibujan tu figura más radiante. Eres emblema de los hombres de esta tierra. Eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre. Los Andes, los Andes, guardián de libertad, eres los Andes. Los Andes, los Andes, eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre.